¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta serie de capítulos. En esta ocasión vamos a dar continuidad con el desarrollo de la base de datos, ¿no? Pero para entender este capítulo, pues nos vamos a enmarcar principalmente en el gestor de base de datos MySQL, ¿no? Que nos va a permitir hacer el modelado correcto para luego su implementación en nuestro ejercicio correspondiente. Vamos a hablar de lo que es MySQL, que dice lo siguiente: es un sistema de gestión de base de datos, sirve para almacenar información en la base de datos relacionales. Cuando hablamos de MySQL estamos hablando de una base de datos relacional. MySQL es basada en la nube. MySQL tiene dos aspectos importantes, uno que es el código abierto, pero por otro lado tiene una versión comercial. También podemos decir que casi todos los proveedores de servicios de alojamiento web ofrecen una instancia básica de MySQL, incluidas sus planes de alojamiento web sin costo adicional, ¿no? Ahí tenemos una de las ventajas también. Este gestor de base de datos es multihilo y multiusuario, lo que le permite ser utilizado por varias personas al mismo tiempo e incluso realizar varias consultas a la vez, lo que lo hace sumamente versátil. Cuando se combina con PHP, se convierte en una mezcla poderosa que siempre es tomada en cuenta para realizar aplicaciones cliente-servidor que requieran el uso de una base de datos rápida, segura y potente, ¿no? Ahí tenemos una de las características o varias de las características que tiene MySQL como gestor de base de datos. Algo que sí tenemos que hacer notar es, pues nosotros nos vamos a enmarcar en esa parte desatendida, es una parte, una bifurcación, una división, MariaDB de MySQL. Y entonces, ¿qué es MariaDB? Es un sistema de gestión de bases de datos. Además, permite a los desarrolladores y diseñadores realizar datos en los sitios web con solo cambiar un archivo, sin necesidad de hacer varias modificaciones. MariaDB surge a raíz de la compra de la compañía desarrolladora de otro sistema de gestor de base de datos llamado MySQL o MySQL, ¿no? Por la empresa Sun Microsystems. El desarrollador original decide tomar el código fuente original de MySQL y genera un derivado con mejores cambios que lleva por nombre MariaDB. Eso quiere decir que nosotros nos estamos enmarcando con esta bifurcación de MySQL, ¿no? Bueno, para hablar de bases de datos necesitamos ciertas herramientas que nos permitan manipular de forma correcta y de forma óptima todos los recursos que ofrece un lenguaje, en todo caso un lenguaje de consultas como es MariaDB, ¿no? Nos vamos a enmarcar en esta herramienta importante que lleva por nombre PHPMyAdmin. Es una herramienta que ofrece desde los paneles de control de los alojamientos de los hosting con la que podremos manejar y administrar nuestra base de datos MySQL, ¿no? Acá tenemos este recurso que nos permite manipular todo lo que es la base de datos MySQL. Se pueden crear, eliminar, modificar bases de datos, así como gestionar las tablas de las mismas. Eso quiere decir que gracias a este recurso podremos editar, modificar, eliminar tranquilamente las tablas que vayamos a crear dentro de la base de datos en un entorno gráfico bastante amigable. También podemos, acá mostramos el entorno de trabajo de la herramienta PHPMyAdmin, que es el recurso que nos permitirá trabajar todo lo que consiste en el uso de la base de datos MariaDB. En la parte izquierda podemos ver todas las bases de datos. En la parte 2, acá donde muestra, tenemos el menú de navegación dentro de esta herramienta, evidentemente. En el centro vamos a ver las opciones generales, todos los procesos que vayamos a realizar con las bases de datos. Y en la parte derecha tenemos lo que sería la información general tanto del servidor, tenemos la versión incluso de lo que es nuestra herramienta PHPMyAdmin, ¿no? Es un dato importante para saber con cuál versión contamos en el momento de ejecutar esta herramienta. Bueno, ya hemos conceptualizado de forma concreta todo lo que necesitamos saber para el proceso de desarrollo y nos vamos a enmarcar ahora en una base de datos. Para ello necesitamos generar pues un nombre a una base de datos, la cual estará conformada de diferentes tablas, ¿no? Acá tenemos un aspecto bastante relevante que es el modelo conceptual a través del diagrama entidad-relación y por ende involucra la cardinalidad, las llaves foráneas y demás, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo. A este punto necesito mostrarles el propósito por qué hemos generado primeramente este diseño. Muy bien, para este propósito contamos con un diseño que habíamos preparado con anterioridad en el anterior capítulo, que nos va a permitir introducir datos
evidentemente estos datos ser validados. Por ahora no habíamos tocado una base de datos y llegar a un resultado. Eso quiere decir que pues ahora vamos a desarrollar ese gestor, bueno, mejor dicho, esa base de datos donde podamos verificar estos datos y a través del archivo correspondiente verificar si realmente estos datos existen o están almacenados en una tabla específica de una base de datos. Por ello, volvemos a la diapositiva y nos vamos a enmarcar en un dato importante. Volvemos al gráfico, tenemos un usuario, un logueo de usuario, quien va a consultar a una base de datos, específicamente a una tabla de usuarios, si realmente existiera, ¿no?, esta información guardada con su contraseña correspondiente. Acá tenemos una tabla, una entidad, donde vamos a recopilar toda esa información de ese usuario y en especial su correo y su contraseña. También vamos a hablar de roles, ya que dentro de un sistema tenemos que hablar de los privilegios que se le puede asignar a determinado usuario, ya sea un usuario con privilegios de administrador, un usuario colaborador o un usuario invitado que simplemente se encarga de visualizar o tal vez pueda tener algún permiso de carácter no tan relevante y no pueda dañar información del sistema en sí, ¿no? Entonces, pues acá tenemos las entidades con las cuales vamos a trabajar y tenemos una relación. Gracias al modelo conceptual hemos identificado una entidad llamada TBL Login. El nombre es indistinto, ustedes pueden generar un nombre que les sea más cómodo, ¿no? Tenemos por otro lado una tabla para los roles, TBL Role. Y aquí tenemos que tomar en cuenta lo que va a ser la cardinalidad. Bueno, volvemos al dato. Quiere decir que un usuario, puede ser en este caso Pepito Pérez, un usuario tiene un rol en el sistema. Ya habíamos dicho que puede ser administrador, puede ser colaborador o invitado, ¿no? Pero ese rol es asignado únicamente a una de las personas que tiene esa cuenta. Entonces vamos a generar una relación de uno a uno. Ya tenemos el dato importante de la cardinalidad. Nos vamos a pasar ahora a los atributos importantes. Bueno, acá habrá que corregir este pequeño percance. Tenemos el ID Login como primer atributo o la llave primaria. Tenemos atributos relevantes respetando los criterios de diseño del modelo conceptual, específicamente de diagrama entidad-relación. Vamos a enmarcarnos por el nombre, el apellido paterno, materno, usuario, que hace referencia a ese correo electrónico que necesitamos, y ese password que estaría permitiendo loguearse al sistema. Por otro lado, también necesitamos la fecha de creación del usuario, el momento que se ha implantado en la base de datos, para tener una referencia, una estadística de las fechas de nuestros usuarios, valga la redundancia, y saber qué fechas son partes, ¿no?, de nuestro sistema. Antes de hablar de la llave foránea, porque esto es una llave foránea, hablaremos de la entidad TBL Role, ¿no? En TBL Role pues tenemos lo que sería el ID Role, es la llave primaria, y como un atributo relevante, el rol que va a tomar, el papel que va a tomar el determinado usuario. Eso quiere decir que para relacionar estas dos tablas necesito evidentemente trabajar con una llave foránea para que exista una comunicación y compartir la información entre las tablas. Quiere decir que esta llave primaria pasa a esta otra entidad como una llave foránea, respetando el nombre como está escrito y bueno, agregando el prefijo FK que hace referencia a foreign key. Esto en el aspecto del modelado, ¿no? Una vez que tenemos ese dato, nos enmarcamos en el modelo lógico, ya donde clasificamos de forma más específica cada una de estas tablas y las características que van a tener sus correspondientes columnas. Acá tenemos nuevamente la tabla TBL Login y la tabla Role. Una vez que entendemos el dato, tenemos las variables de la misma forma, son 8 en total en este caso, y acá tenemos dos columnas o dos campos, ¿no? Acá tenemos 8 campos u 8 columnas. El primer campo, bueno, en ambos casos tiene un criterio, ¿no? Un dato importante. Va a ser un dato de tipo entero que sea autoincrementable y que sea una llave primaria. Habíamos mencionado con anterioridad que una tabla en realidad tiene una llave primaria y esta llave primaria se la caracteriza porque sea en su totalidad, ¿no?, un número entero positivo, ¿no?, y que sea de forma automática el dato incrementable. Tenemos datos como el nombre, apellidos, materno, paterno, etcétera. Y bueno, en este caso vamos a hablar de este punto ahora.
vamos a manejar el tipo de la variable, ¿no? En realidad lo que hace es guardar, en este caso en user, en esa variable, guardar ese correo electrónico y el tipo de campo, el tipo de columna que tiene que ser, pues tiene que ser varchar, ¿no? La longitud de 25 caracteres nos dice que va a tener campo suficiente para almacenar más de la cantidad de letras estipuladas en el campo nombre. En el caso, miren, tenemos 25, 25, puede variar un poco más, un poco menos, y recordarles que manejamos rangos de 0 a 255 caracteres. En el caso del password, vamos a manejar como mínimo, o como referencia, tenemos 80 caracteres, como mínimo deberá ser unos 60, ya que más adelante vamos a encriptar esa información, y ese dato encriptado es lo que se tiene que almacenar dentro de una base, o específicamente dentro de un campo de una tabla para una base de datos. El momento de la fecha de creación, el momento de que voy a insertar a ese primer usuario, el sistema tendrá que guardar y registrar ese proceso de forma automática. Para ello tenemos dos aspectos, ¿no? El timestamp y tenemos el datetime, ¿no? Que son dos características que nos permiten, bastante similares por cierto, que nos permiten alojar la información de forma automática, es decir, más que todo la fecha en la cual se estaría agregando a determinado usuario. Y lo que sería el rol de la llave, ¿no? Es decir, la llave foránea. Acá tenemos la tabla, ya habíamos mencionado, simplemente como rol va a tener varchar de 25 y lo que les decía, este dato de llave primaria pasa a esta tabla como dato de llave foránea, como un índice también. Una vez que hemos identificado el modelo conceptual y el modelo lógico, pues vamos a dar inicio al modelo físico a través de un boceto también, manejando datos ficticios para ver si existe coherencia y relación importante entre estas dos tablas, ya que en el modelado es donde pillamos o detectamos ciertos datos erróneos o algún proceso mal elaborado y podemos corregir, ya que una vez que todo esté puesto a cabalidad, ya podíamos implementarlo de una forma más tranquila y más sencilla a una base de datos. Entonces, miren, en el caso de la tabla TBL Role tenemos el campo Role ID y como habíamos mencionado va a ser un dato entero positivo autoincrementable. Como roles en el campo varchar, pues vamos a manejar administrador, colaborador, e invitado. En el caso de una tabla TBL User, pues aquí habíamos mencionado, ¿no? Eran 8 columnas, 8 campos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas. En este caso tenemos también su llave primaria, que va a ser un número entero positivo autoincrementable. Los datos de las personas participantes, acá tenemos a mi persona como ejemplo, evidentemente user va a ser lo que habíamos mencionado, ese correo ficticio, y un password que más adelante será encriptado. La fecha de la creación, el momento que se ha incrustado, se ha insertado por primera vez este dato, que exista, para que exista en esta tabla, y bueno, al hacer la consulta con el formulario, corrobore que realmente pertenece a este usuario y a esta contraseña, ¿no? Ahí tenemos unas fechas también ficticias para este caso. Ahora tenemos el role ID, que este en realidad pertenece a este, ¿no? Entonces estaría como de visita en esta tabla con el único propósito de intercambiar, si vale el término, la información, no intercambiar, sino poder consultar información de una tabla a otra y viceversa. A ver, para que entendamos bien, vamos a concentrémonos en esta tabla. Voy a ocultar un poco esto para que no se distraiga el proceso. Vamos a decir que el señor Marco Antonio Dorado tiene un usuario, tiene una contraseña, tiene una fecha de creación y tiene un rol que le estamos asignando. Ahí le vamos a asignar el rol número 1 y esto quiere decir que el rol número 1 hace referencia a que va a ser un administrador en este sistema. Vamos a un segundo caso, vamos al señor Espejo. En este caso podemos ver también la creación y también se le está asignando el número 1 y hacemos referencia a que el número 1 hace constancia a que va a ser también un administrador. En el caso del tercer dato ficticio, pues hablamos del señor Rudy con su correo y tenemos ya un rol diferente. Aquí le hemos asignado nosotros a partir de esta tabla el rango de que, bueno, en este caso el rol de 3 y vemos que el rol 3 hace referencia a que es un invitado. Por eso la importancia de relacionar nuestras tablas para poder entender el proceso de cómo trabaja, valga la redundancia, tablas relacionales. Ahí tenemos este proceso. Y una vez que hemos diseñado todo estas tres fases del modelo
conceptual, el modelo lógico y ahora el modelo físico, que es el último, el paso para implementación al gestor de base de datos. Nos vamos a enmarcar en esa creación. ¿Qué es lo que vamos a mencionar? Pues tenemos que mostrar el dato, la herramienta con la cual vamos a trabajar, y esa herramienta, como habíamos mencionado con anterioridad, va a ser PHPMyAdmin. Antes de crear una base de datos tenemos que tomar en cuenta que tiene que tener un nombre con una palabra única, no nada de espacios, y también un cotejamiento. Cuando hablamos del cotejamiento, como dice en el concepto, el cotejamiento son las reglas que permiten comparar caracteres en la base de datos y cómo se ordena. Eso quiere decir que nosotros en nuestro léxico, en nuestro idioma latino en todo caso, manejamos caracteres especiales como la ñ, algún acento en algunas palabras, títulos y demás. Esos caracteres pues los toma como un carácter especial y necesitamos un cotejamiento que pueda dar lectura a la información y no nos muestre algún garabato en la presentación de nuestro navegador. ¿En cuál nos vamos a enmarcar? Bueno, en las últimas versiones se maneja el UTF-8 MB4 Unicode CI, también puede ser General CI, que es un poco más limitado que este es más extenso en las últimas versiones, o el Spanish también que se podría manejar. Pero repito, nos vamos a enmarcar nosotros en el UTF-MB4 Unicode CI para el proceso. Tenemos el dato. Este es un tema muy importante del datetime, el tipo de dato que vamos a guardar al momento de procesar. Prefiero aquí adelantarlo. Miren, tenemos el timestamp y el datetime. Esto es un campo específico, bueno, no debería estar acá, pero lo vamos a mencionar. Cuando hablamos de almacenamiento en un campo específico, el datetime, de hecho, cualquier base de datos guarda primeramente el año, ¿no? Bueno, en este caso gracias a esta función, vamos a guardar el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo que se ha guardado. Eso quiere decir que si guardamos dos usuarios al mismo tiempo, simultáneamente, va a haber alguien que por un segundo o una milésima de segundo se va a almacenar más antes, ¿no? Ese es el propósito para hacer un registro, un control, si quieren una auditoría, una auditoría totalmente básica de saber en qué fecha, en qué tiempo, en qué minuto, en qué segundo exacto se guardó determinado valor en nuestra tabla, ¿no? Bueno, acá tenemos el resultado. Como pueden ver, el propósito es generar ya a través de la herramienta PHPMyAdmin para MariaDB de MySQL, generar dos tablas y estas tablas que tengan una relación. Podemos ver en el gráfico la base de datos que lleva por nombre UserDate y vamos a trabajar con dos tablas, justamente TableLogin, aquí está, y TableRoll, y obviamente tiene que haber una relación para generar este proceso. Acá quiere decir que esta llave primaria pasa acá como una llave foránea para que tengan las consultas correspondientes. Hasta acá la parte teórica. Ahora nos vamos a la parte de implementación, al recurso que vamos a utilizar, ¿no? Recordarte que este es el propósito, generar que realmente exista o valide la información dentro de una tabla y nos retorne los datos que habíamos mencionado, ¿no? Por el momento era un ejercicio totalmente estático, no tenía una tabla con la cual trabajar, pero antes de crear una conexión tenemos que modelar una base de datos y esa base de datos estará compuesta de dos tablas. Vamos a comenzar ingresando a lo que sería nuestra presentación de XAMPP. Acá, como pueden ver, nos ha instalado ya el Apache, la base de datos MariaDB, el lenguaje PHP y otro lenguaje Perl. Nosotros ahora nos enmarcamos en los tres primeros, habíamos mencionado, y para ingresar a la base de datos vamos a ir al recurso PHPMyAdmin, vamos a pinchar sobre ello y esperamos a que cargue, ¿no? Una vez que empezamos a cargar, lo que les había mostrado en la presentación, tenemos el entorno de trabajo de PHPMyAdmin para que nos permita desarrollar nuestras diferentes bases de datos. En la parte izquierda, en el caso, pues acá ya tengo una cantidad considerable de bases de datos. Nosotros vamos a crear una nueva base de datos. Por cierto, cabe mencionar, no elimines ninguna de las que ya posee porque ya incluso son herramientas de prueba para lo que sería el recurso PHPMyAdmin. Ya, tenemos que crear. ¿Cómo creamos una base de datos? Vamos a la opción que dice nueva, pinchamos ahí y como puedes ver se nos va a generar el espacio de trabajo. El nombre de la base de datos que habíamos dicho va a ser user data o usuario, vamos a poner usuarios, bueno, en este caso ya,
user data 2021 1, que sea nuestra base de datos. El nombre ustedes pueden colocar cualquiera por el momento, ¿no? Y aquí tenemos el apartado del cotejamiento, y en el cotejamiento, una vez localizado, en la parte final, el cotejamiento UTF-8MP4 Unicode CI para lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Con el conjunto de caracteres especiales. Vamos a decir crear la base de datos, esperamos que se genere, el mensaje es importante que nos muestre, y en la parte izquierda podemos observar claramente la base de datos creada, user data 2021, ¿no? Ahora, a continuación, sabemos que una base de datos tiene tablas. En este caso ya tenemos el nombre de la base de datos, ahora vamos con las tablas. Nos ayudamos con nuestro gráfico, habíamos mencionado por la importancia de diseñar, de modelar. El primer campo o la primera tabla llevará por nombre TBL Login, y vamos a colocar ese dato. Permíteme un poco maximizar la pantalla. Ahí tenemos todo en minúscula, sin espacios. Recordarte el primer dato importante y las columnas o los campos de los cuales estará conformada esta primera tabla, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, son 8 en total, ¿no? Entonces acá yo le voy a indicar directamente 8, puedo escribir para tener, le decimos continuar, y se nos genera los espacios donde llevarán los nombres que ya habíamos anticipado en el modelado, ¿no? Los 8 campos o las 8 columnas, y acá definiremos las características de cada una de las columnas. Por ahora copiaré directamente todo lo que son los nombres. Acá tenemos el ID login, a ver, ahí tenemos el ID login, vamos a ir a nombre, también vamos a ir a la paterno, ahí está, ya tenemos como referencia la materno. ¿Qué más sigue a continuación? User, password, fecha de creación, ¿no ve? User, el password, lo que sería también la fecha de creación. Recordate, no son palabras sueltas, tienen que ser palabras juntas, ¿no? O que estén concatenadas. Ahí tenemos el dato, permíteme, y ahí tenemos. Y por último tendríamos el role ID, ¿no? A ver, voy a decir el role ID. Listo, ahí está nuestro primer proceso. Ahora hay que dar el tipo característica que va a tener este campo. En el caso de la primera, hemos definido que va a ser nuestra llave primaria, por ende va a ser un dato entero, positivo. La longitud no es necesaria porque va a ser un número creciente. Acá hemos indicado que va a ser un número entero y autoincrementable. A ver, lo dejamos por ahora así. Y vamos a recorrer un poco hacia la derecha y buscamos, ¿no? El cotejamiento no tocamos nada porque ya hemos creado una base de datos con determinado cotejamiento. Vamos a la opción que dice índice, y en el índice vamos a manejar el dato para crear que sea una llave primaria. Y recién, repito, digo recién, vamos a decirle gracias a esta opción un check-in que sea autoincrementable. Recordate que no hagas el proceso primeramente el check-in y después la llave primaria, porque te generará algún conflicto más adelante, y para evitar aquello sigamos este proceso. Primero el índice, llave primaria, y después asignar el criterio de que sea autoincrementable. Esa es la característica para este campo. Los demás campos pues se van a enmarcar la que sean todos varchar, excepto la fecha de creación. Ahí tenemos, vamos a manejar varchar, a ver, vamos a bajar aquí a materno, también varchar, y vamos a manejar usuario, también varchar, password, también varchar, puede ser letras, números, espacios y demás. Y la fecha de creación, como habíamos mencionado, tenemos dos aspectos que tocar, ¿no? Uno que va a ser de tipo date, ¿no? Date time y time stamp. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En realidad muestran el mismo criterio: año, mes, día, hora, minuto, segundo y demás. La diferencia principal es que, bueno, en este caso vamos a sugerir trabajar con DateTime, ya que con el momento de cambiar la zona horaria y demás, no nos genere ningún inconveniente inoportuno en alguna instancia, ¿no? Por eso vamos a decir DateTime. En el caso del Role ID, bueno, recordarles que en nuestro gráfico verificamos que esta es una llave primaria autoincrementable. Y bueno, en realidad es una llave, bueno, acá es una llave foránea, pero en realidad pertenece a otra tabla. En este caso, lo único que voy a respetar acá es el nombre tal como se ha escrito, no voy a aumentar nada más, lo voy a dejar como entero. Ya en la tabla que corresponde a crear, recién vamos a asignarle los diferentes atributos. Pero
quiero hacer notar que esta es una llave foránea. No puede haber en una tabla dos llaves primarias, eso es una inconsistencia desde base de datos. Lo que vamos a decirle a continuación a esta llave foránea, pues que tome ese aspecto antes, ¿no? Ojo que todavía no le estoy otorgando, todavía no se convierte en una llave foránea hasta que entre en contacto con la otra. Pero por ende tenemos que alistar todos los procesos. Le voy a decir que sea index y acá no escribo nada, simplemente le digo continuar y ya tendríamos el dato importante, ¿no? No voy a manejar longitud y demás, lo dejamos tal como está. Me voy a concentrar en el caso de los bar chart, es forzoso colocar una longitud de cuánto, que todos sean 20. Bueno, en el gráfico decía 25, pues no va a haber mayor inconveniente. En el campo nombre, pues a lo mucho te entrarán 3 nombres, puedo colocar 25, lo pueden modificar más adelante, vamos a hacer el proceso. En el caso del usuario sí voy a colocar por lo menos unos 40, puede que sea un correo bastante largo. ¿A qué me refiero con la longitud? Me voy con un ejemplo, si yo escribo, caso ejemplo, ¿no? Pongo marco adg arroba, bueno en este caso arroba 123.com.es. Entonces se está generando una cantidad, ¿no?, de caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, contando los espacios más, puede pasar más de los 20 caracteres incluso, entonces lo voy a colocar en un valor de 40. ¿Cuál es la capacidad que almacena un campo de tipo varchar? Pues desde 0 a 245. Si yo deseara manejar más texto, información, pues tengo un campo llamado text, pero no es el caso, ¿no? Ahí ya tendríamos texto bastante ilimitado, si vale, ¿no? En el caso del password habíamos mencionado que vamos a otorgar un rango bastante alto, como mínimo 60, ya que más adelante vamos a encriptar y esa información encriptada pues va a manejar un rango mínimo de 60 caracteres. En el caso de la fecha de creación, por ser un dato de tipo fecha, se va a generar automático gracias a esta función, entonces no es necesario agregar ningún tipo de longitud a este campo especial de fecha. Una vez que tenemos los campos ya definidos, lo único que nos queda es guardar. Obviamente tenemos que ver el motor de almacenamiento, por defecto vamos a trabajar con InnoDB, ya que es el proceso correcto que se tiene que elaborar en nuestro ejercicio. Esto ya viene por defecto al momento de haber creado nuestra base de datos. Y ahí tenemos la creación de nuestra primera tabla. Aquí está, como pueden ver, tenemos las diferentes columnas, ID login, nombre y el tipo de dato que va a almacenar, ¿no? Acá tenemos el primer paso, todavía no es una llave foránea, simplemente está alistado para el proceso. Pero por ahí en este proceso que hemos realizado, algunos de los campos lo hemos escrito mal o no hemos respetado. Podemos editar cada campo. Mira, nos vamos a ir a lo que sería a nombre, yo le voy a agregar la S, tal vez necesitaba ese dato, le digo cambiar y puedo cambiar incluso todo, ¿no? Directamente nombre, la misma longitud, puedo incrementarlo a 35, lo demás no es necesario cambiar porque esto ya viene, por ejemplo, el cotejamiento desde la creación de la base de datos. Esta es una tabla, recordarles. Una vez que hemos creado el dato, mira, nos dice los cambios de la tabla se han efectuado exitosamente. Ya tenemos nombres, ya tenemos el rango de 35 y bueno, tal vez incluso podemos seguir editando, ¿no? Yo lo voy a dejar como estaba en un comienzo, vuelvo a hacer el mismo proceso, no hay problema, voy a dejarlo en singular, nombre o nombres, ya sino que vaya también, me parece interesante. Voy a decirle la longitud que sea 25 y tal vez será el cambio mayor que por ahora hago en ese campo, en esa columna. Ahora, también puede que nos haya faltado alguna columna específica y pues no sabemos cómo agregar. Tenemos en la parte inferior la opción que dice agregar cuántas columnas. 1, 2, puedo elegir la cantidad que desee. En este caso voy a agregar 1, pero para ordenarlo tal vez necesito agregar no en la parte final, sino en algún lugar del medio. Tenemos esta opción que dice la columna, después de dónde dice, del rol ID, acá ya nos da una referencia. Yo quiero que debajo de materno agregar un campo para teléfonos. A ver, ¿dónde está? Después dice, ¿no? Dice después de a materno. Ya tenemos el dato y le digo continuar. ¿Qué pasa? Nos da las mismas instrucciones. Voy a decir celular. El celular es un tipo de dato entero. La longitud, por ser celular, vamos a poner un celular local. No vamos a hablar de la extensión del país y demás. Ahí, si fuera el caso, tendría que manejar forzosamente varchar, ya que maneja los primeros caracteres, ¿no ve? 591 guión y el número del celular. Pero en este caso vamos a manejar un dato entero, entonces la longitud va a ser 8. Quiere decir que va a aceptar simplemente 8 caracteres, o en este caso 8 números, ¿no? Si fuera el caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Ese sería el número máximo, es la longitud máxima que tendría.
Una vez que ya tenemos todo preparado, le decimos guardar. Y al momento de guardar, vemos el mensaje, ¿no? Los mensajes que nos dicen es importante dar lecturas, los cambios de la tabla, porque es un cambio que hemos hecho, han sido de forma exitosa, ¿no? Pincho nuevamente en esta opción, estructura, y puedo observar que el celular se ha creado en este apartado, ¿no? Debajo de amateur. Y por último, tal vez deseo eliminarlo, ¿no? ¿Cómo elimino? Voy a eliminar este campo también, ¿no? Voy a ir aquí a cambiar, le digo eliminar. Bueno, elijo, hago un check-in y puedo también decirle por acá eliminar, ¿no? En este caso lo voy a hacer por acá también, a ver, por acá también, si es que gustan. Le digo eliminar, realmente deseas eliminar, pues acá hay que es importante de leer el mensaje. Evidentemente PHP MyAdmin también me permite trabajar bajo consultas, que lo vamos a ver más adelante, y le decimos sí. Como pueden ver, ya no tenemos el campo columna. Ya tenemos tranquilamente el dato. Hasta acá hemos creado nuestra tabla, miren. Voy a maximizar un poco y tenemos la base de datos y nuestra primera tabla. Mira, tenemos un pequeño ojito que nos permite ocultar las tablas, ¿no? Miren, yo pincho ahí y aparentemente no hay, ¿no? Pero también nos da referencia el ojito que hemos utilizado el proceso. Deseo volver a hacer aparecer esa tabla, es decir, que sea visible, pincho nuevamente en el ojo y nos dice, ¿no? ¿Quieres mostrar la tabla? Evidentemente quiero mostrarla y le digo cerrar, ya tengo el proceso, mira, ya tengo nuevamente la tabla. Así que no te asustes si es que sin querer o accidentalmente pinchas ese dato y luego te preocupas de dónde están tus tablas, pues vuelves a pinchar en el ojito para que mostremos esa tabla correspondiente. Ya tenemos el dato. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que tenemos que continuar? Tenemos que crear esta tabla, ¿no? Que es la más cortita y vamos a hacer el mismo proceso. Primeramente selecciono la base de datos donde voy a crear, ¿no? Es decir, dentro de esta base de datos, crear esa tabla para no equivocarme y guardarlo en otras de mis bases de datos. Como siempre nos dice crear la tabla, ¿qué nombre va a llevar? TBL rol habíamos dicho, ¿no? TBL rol, ahí tenemos. Y en este caso, en nuestro diseño, gracias al diseño, ya podemos ver, ¿no? Es más sencillo plasmar de una vez que ya tenemos elaborado el diseño en el sistema físico ahora, ¿no? Tenemos como segundo campo un rol que sea varchar 25, ¿no? Pero, primeramente veremos con cuántas columnas está conformada, 1 y 2. Hablamos de esto, campos o columnas, ¿no? Entonces yo le voy a decir 2, le digo continuar y ya tenemos acá está. Miren el nombre de la base de datos que va a ser. Y vamos a agregar el nombre. Habíamos dicho que va a ser rol ID, que sea de tipo entero, longitud no tocamos. Como es una llave primaria, volvemos al mismo proceso, ¿no? Primero, ojo, no vamos a poner el autoincrementable. Primero, el índice, es una llave primaria. Acá no hago ningún cambio, simplemente le digo OK y recién autoincrementable. Luego vamos al segundo campo, según el dato dice que se va a llamar rol. Voy a colocar el rol. Y vamos a decir en este caso sí, pues tiene que ser varchar, evidentemente. Vamos a manejar varchar y la longitud, en este caso vamos a colocar 20 también. Una vez que tenemos todo el proceso elaborado, le decimos guardar y se guarda el proceso y ya tenemos nuestra estructura. Miren, tenemos rol ID y el rol y las características que tiene. Esta es una llave primaria, la figura de la llave amarilla nos dice que es una llave primaria. Voy a examinar si tiene datos, evidentemente no tiene datos, pero es bueno saber, ¿no? Acá, cuando quiera examinar toda la información que vaya a guardar esta pequeña tabla, pues voy a examinar y me mostrará los resultados llenados. Ya tenemos una base de datos con 2 tablas, ¿no? Miren, acá tenemos, las puedo volver a ocultar si quieren, o mostrar. Bueno, vamos a mostrar. Ahora, el caso más extremo, deseo eliminar esta base de datos. No lo voy a hacer, pero les voy a indicar dónde se hace el proceso. Selecciono la base de datos, o de hecho no es necesario seleccionar, simplemente me voy a marcar primeramente que cargue y nos vamos a dirigir por 2 lados, ¿no? Podemos hacerlo por acá, haciendo clic en la palabra PHP MyAdmin, o también acá en servidor, la dirección, podemos hacer el mismo y tenemos acá lo que sería justamente la navegabilidad, ¿no? Este apartado, vamos donde dice bases de datos. Acá tenemos todas las bases de datos correspondientes. Y lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestra base de datos, la que queremos eliminar evidentemente, y le decimos eliminar. ¿Qué pasa? Miren, nos va a generar un mensaje más. Está a punto de destruir toda esta base de datos, incluso con información, si es que tuviera el caso. Usted desea eliminar, pues en este caso, bueno, si fuera el caso pertinente, le dirían, ok, en esta oportunidad yo le voy a decir cancelar porque aún no he terminado con el proceso. Bueno, ya tenemos las 2 tablas. Quiero ingresar, recuérdate que tienes que hacer clic en la base de datos
para localizarte en esa base de datos. Puedo seguir creando tablas, evidentemente, pero por ahora nos estamos enmarcando en estas dos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ahí quiero eliminar una de las tablas también, puede ser el caso. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues también tenemos otra forma de ingresar o eliminar ya sea la base de datos o ya sea una de las tablas. Tenemos el apartado que dice operaciones. En operaciones tenemos también la forma de crear más tablas, tenemos renombrar la base de datos si es que es preciso, tal vez la base de datos no se llama User Data 2021, se llama 2021 nomás, podemos hacer ese proceso. Eliminar la base de datos también lo podemos hacer por acá. Y un poco más abajo tendríamos el proceso de, ¿dónde está? Voy a hacer clic al proceso, vamos a decirle operaciones. Y una vez que seleccionamos una de las tablas, podremos vaciar ya sea la tabla, si es que tiene información, y borrar la tabla, ¿no? Entonces, repito, quiero eliminar la base de datos, hago clic por acá, puedo ir también a operaciones, o tal vez quiero hacer algún cambio abrupto en mi tabla, hago clic en la tabla, voy a operaciones, y en operaciones pues también puedo cambiar el nombre, algunos aspectos importantes, y el dato más relevante sería el dato autoincrementable. Una vez que borremos información, pues vamos a setear o resetear, si quieren, esta columna, ¿no? Por acá podemos hacerlo. O por último, como habíamos mencionado, vaciar toda la información y el caso más extremo también, eliminar esa tabla, que todavía no lo voy a hacer. Vuelvo a hacer clic en la base de datos, es importante hacer este proceso, recordarte que tienes que hacer eso, ¿no? ¿Para qué necesitamos generar el modelado? Necesitamos generar este proceso, ¿no? O este resultado. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Primeramente seleccionar la base de datos. En el apartado de arriba ya puede que te muestre todo desplegado dependiendo de tu pantalla, o dirigirnos a la opción que dice más y vamos a buscar diseñador. En la opción diseñador evidentemente tenemos las dos tablas. Mira, nos muestra la tabla TBL Role y tenemos la tabla TBL Login. Tú lo puedes mover como al lado que mejor te plazca o sea visualmente más favorable, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Primeramente, bueno, ya está todo el proceso, ya supuestamente hemos modificado, editado cualquier error que hubiera tenido las variables. Ahora nos toca relacionarlas porque tenemos, si bien están creadas dentro de la base de datos, no tienen ningún contacto hasta que creemos esa relación. ¿Qué es lo que hacemos? Acá tenemos una herramienta que dice creación de relación. Miren, hacemos clic en aquella y nos aparece un mensaje, y es importante leer el mensaje. Nos dice seleccione la clave referenciada. ¿A qué hace referencia este dato? Valga la redundancia. Nos dice que seleccionemos la llave primaria, primeramente. Y según nuestro gráfico sabemos, a ver dónde está, acá, que esa llave primaria le pertenece, esa llave de referencia le pertenece a TBL Role, que va a viajar como llave foránea a la tabla TBL Login, ¿no? Aquí, pues, no, hacemos el mismo proceso. Entonces le decimos, no, seleccione la llave primaria. Este es, clic hacemos, y ahora nos dice seleccione la llave foránea. Quiere decir que recién tengo que seleccionar esa llave foránea. Ya habíamos alistado, ¿no?, el proceso. Hacemos clic acá y nos aparece qué criterio va a tener, ¿no? Para eliminar, que haga una eliminación en cascada. Para actualizar, nos dice update, perdón, que haga también una actualización en cascada. ¿Por qué manejamos cascada y no los demás set null, no acción o restricto? Pues nosotros tenemos que entender que vamos a relacionar más de 2, 3 tablas dependiendo de la complejidad. Y al momento de actualizar un dato, pues solicita información a determinada tabla. Esta tabla a una segunda tabla y de esta segunda tabla a una tercera tabla. Entonces el proceso correcto que va a ser la consulta, más adelante entenderán mucho mejor el término, es hacer un proceso de eliminación en cascada o actualización en cascada. Vamos a decirle OK, vamos a ver el proceso que se ha creado. Miren, ahí tenemos las dos tablas, incluso lo voy a acomodar como está en nuestra figura. Esto, permítame, ahí está, lo acomodo acá, maximizo un poquito y ya tenemos el resultado. Miren cómo está relacionadas nuestras tablas de forma correcta y eficaz, ¿no? Acá tenemos el mismo criterio de cómo hemos relacionado. Evidentemente esta flecha no nos apunta a aquello, pero nos hace referencia a que existe una relación entre ambas tablas. Si quieren lo coloco acá para que se entienda mucho mejor. Y el resultado que teníamos, ¿no? Ahí están nuestras bases de datos y acá tenemos nuestras determinadas bases de datos, bueno, tablas dentro de una base de datos.
Y bueno, lo que tú tienes que hacer es evidentemente hacer este mismo proceso, alistar. Todavía no estoy llenando datos. También quiero mencionar que antes, bueno, nosotros creamos tablas, ¿no? Y las tablas las relacionamos y recién pasamos a llenar estas tablas, ¿no? Si hacemos el proceso antes, tengan por seguro que nos puede presentar ciertos conflictos. Por eso modelamos la base de datos, bueno, estructuramos, modelamos e implementamos la base de datos y como último paso llenamos información a determinadas tablas. Como puedes ver, acá ya tenemos el criterio de nuestras dos tablas también. Tenemos TBL Login y TBL Role, ¿no? Nuestras dos tablas. Ya tenemos este proceso. ¿Qué es lo que tú tienes que realizar? Bueno, ahora nos enmarcaremos en trabajar con nuestro sistema, pero bueno, en este capítulo creo que es más que suficiente. Tenemos que crear la conexión con la base de datos, ¿no? Ahora hemos creado esta base de datos que nos va a permitir hacer ese primer paso que había mencionado, ¿no? Que es una relación para llenar los datos y comparar con nuestro sistema que estaría elaborado en PHP. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en la próxima oportunidad. Recuerda realizar esta práctica y entregarla en el tiempo oportuno.